Ven conmigo. Un solitario CEO encontró a una enfermera temblando con un bebé en una parada de autobús y luego la llevó a su casa. El viento cortaba las calles vacías como cuchillos. La nieve giraba bajo el resplandor apagado de las farolas parpadeantes. Pasaba de la medianoche y el mundo parecía haberse quedado dormido. Excepto por ella, Emily estaba sola en la parada de autobús, sus pies descalzos presionados contra el concreto helado. El frío mordaz le devoraba la piel, volviendo sus pálidos dedos de los pies de un rojo intenso, casi morado. Sus brazos estaban envueltos con fuerza alrededor de un recién nacido, arropado en un desgastado y delgado trozo de tela. Los labios del bebé se estaban volviendo azules. Ella temblaba sin control. Su respiración salía en jadeos rápidos y desiguales. Su cabello rubio se le pegaba a las mejillas, húmedas por la nieve derretida y las lágrimas. Uno de sus zapatos yacía inútil a su lado. La suela se había desprendido por completo apenas unos minutos después de salir del hospital. El otro zapato apenas se sostenía en su pie. Ambos estaban empapados. Había trabajado un turno de 16 horas, 2 turnos seguidos que había aceptado con la esperanza de ganar un poco más de dinero, pero ni siquiera eso era suficiente. Horas antes había metido la mano en el bolsillo y solo había encontrado 3 billetes arrugados y unas cuantas monedas. No alcanzaba para un taxi, ni para una bebida caliente, ni para nada. Esa misma tarde, su casero había deslizado bajo la puerta una última advertencia. Paga lo que debes o vete el viernes. Se sentó en el frío banco metálico de la parada desierta, encogiendo los dedos de los pies en un vano intento de sentirlos. Mecía al bebé suavemente, susurrando con los labios temblorosos. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo con voz entrecortada. «Simplemente, estabas ahí, como si el mundo también te hubiera olvidado». Más temprano esa noche, cuando caminaba por el callejón detrás del hospital hacia la calle principal, había escuchado un llanto débil y desesperado. Estuvo a punto de seguir de largo, casi, pero algo dentro de ella la detuvo. Se giró con el corazón latiendo con fuerza y vio un pequeño bulto de mantas apenas moviéndose. Al agacharse y apartar la tela, el aire se le cortó en la garganta. Un recién nacido, diminuto, tembloroso, con la piel enrojecida por el frío, la miraba con ojos llorosos y desenfocados. «Nadie debería ser dejado así», susurró. No dudó ni un segundo. Lo tomó en brazos y lo sostuvo contra su pecho, intentando darle el poco calor que aún tenía. Y ahora ahí estaban. Un bebé sin nombre. Una enfermera sin lugar a dónde ir. Miró a su alrededor. La calle vacía. Ni autos, ni gente, ni señales de vida. El último autobús había pasado hacía horas, y aunque viniera otro no tenía dinero para el pasaje. La nieve empezó a caer con más fuerza. Copos gruesos y húmedos se pegaban a sus pestañas y se derretían en su rostro como lágrimas. Su delgada chaqueta ya estaba empapada. Ella se la quitó lentamente con cuidado y la envolvió alrededor del bebé. «Quédate conmigo», susurró, presionando al niño contra su pecho. «Solo quédate conmigo, ¿sí?» El bebé gimió débilmente y luego guardó silencio. Emily empezó a llorar. Un llanto callado, desesperado, ahogado por la tormenta. Un llanto que no nacía del miedo, sino del agotamiento absoluto. Del peso de demasiados días sin descanso, demasiadas noches sin esperanza. Sus ojos se alzaron hacia la farola sobre ella. La luz titiló una vez, 2 veces y luego se mantuvo firme, proyectando un resplandor dorado y apagado sobre la acera cubierta de nieve. Miró hacia abajo. Al bebé, su voz apenas audible. «¿Cómo voy a cuidarte cuando ni siquiera puedo cuidar de mí misma?» Lo estrechó más fuerte, meciéndolo suavemente, despacio, como una canción de cuna perdida en el silencio de la tormenta. Y bajo aquella farola rota, rodeada de viento y nieve, Emily se sentó sola, descalza, temblando, aferrándose a una vida que no era suya, una vida que no sabía cómo salvar. Y sin embargo, lo único que tenía claro era que no lo soltaría. La carretera se extendía frente a ella como una cinta de vidrio negro, flanqueada por bancos de nieve y árboles sin vida. Dentro de una elegante SUV negra, Alexander Pierce iba al volante, los dedos apoyados con ligereza sobre él, aunque su mente estaba lejos de la carretera. Pequeñas luces parpadeaban en el retrovisor. La risa, la música, el tintinear de copas de cristal aún resonaban en sus oídos desde la gala que acababa de dejar atrás. Una celebración más de otra fusión, otro contrato cerrado, otro éxito añadido a una larga lista de logros que últimamente parecían más ítems de una lista que verdaderas victorias. Se acomodó el cuello del abrigo a medida, miró el asiento vacío del copiloto y volvió a clavar los ojos en el camino. Otra noche más, otro regreso a una casa que resonaba con demasiado eco. Alexander Pierce. Poco más de 40 años, uno de los CEOs más jóvenes en hacerse a sí mismo dentro del mundo tecnológico. Tenía todo lo que la sociedad decía que un hombre debía desear. Riqueza, reconocimiento, poder. Y aún así,
Con el mundo a sus pies, sentía como si estuviera de pie en el borde de un precipicio, mirando hacia un vacío insondable. La voz de su madre volvía a él cada vez con más frecuencia, sobre todo en momentos como aquel, solo, conduciendo en silencio. Un día lo verás, le decía ella. El sentido de la vida no está en lo que construyes, sino en con quién lo construyes. No en el éxito, sino en el amor. Antes solía sentir y sonreír cuando ella decía cosas así, pero desde que había fallecido 2 años atrás, durante un turno de voluntariado en la residencia de ancianos que tanto amaba, esas palabras habían echado raíces en su mente. Calladas, persistentes, parpadeó y redujo la velocidad al acercarse a un semáforo. Y fue entonces cuando lo vio. Algo fuera de lugar en la acera, junto a la parada de autobús. Una figura apenas moviéndose, encogida bajo la nieve. Al principio pensó que podía ser solo un montón de ropa vieja que alguien había tirado. Pero cuando los faros iluminaron la marquesina del autobús, la verdad se reveló con una claridad brutal. Una mujer, joven, descalza, sosteniendo a un bebé. El corazón de Alexander dio un vuelco. Las llantas chirriaron cuando pisó los frenos de golpe. La SUV derrapó ligeramente antes de detenerse por completo. Se quedó mirando, congelado por un instante. El bebé estaba apretado contra el pecho de la mujer. Sus brazos temblaban. Su cabello estaba enredado con nieve. Sus pies, completamente desnudos, se encogían bajo ella en el banco helado. La farola sobre su cabeza titilaba. Sin pensarlo, abrió la puerta de golpe, el viento helado golpeándole el rostro mientras corría hacia ella. ¡Hey!, llamó con la voz atrapada en la garganta. La mujer no respondió, no se movió. Levantó lentamente la mirada, sus ojos enormes, llenos de miedo y agotamiento. Sin decir nada más, Alexander se quitó su grueso abrigo y se arrodilló a su lado. «Aquí», dijo con suavidad, envolviéndole los hombros y arropando también al pequeño bulto en sus brazos. «Estás congelándote». De cerca pudo ver que la piel del bebé tenía un tono alarmantemente azulado. Y la mujer, ella temblaba con tanta violencia que podía escuchar el castañeo de sus dientes. No sabía su nombre. No sabía que la había llevado a ese banco, ni por qué estaba descalza en medio de una tormenta de nieve. Pero nada de eso importaba en ese momento. Todo lo que veía era a alguien que no debería estar sola, y sin saberlo aún, acababa de tomar una decisión que cambiaría las vidas de los 3 para siempre. Emily se estremeció cuando el hombre se acercó, sus brazos apretándose instintivamente alrededor del bebé, su cuerpo encogido hacia adentro, protegiendo a la criatura de lo desconocido. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, se cruzaron con los de él apenas un segundo, cargados de miedo, de agotamiento y de algo más profundo. La desesperación silenciosa de alguien que se había quedado sin opciones. Alexander se detuvo a unos pasos, levantando la mano despacio, con suavidad, como quien se aproxima a un animal herido. «Tienes frío», dijo con voz baja, firme pero amable. «¿Por qué estás aquí sentada?» Emily dudó. Sus labios temblaban. Tenía la garganta reseca, quemada por el viento. Abrió la boca pero la cerró enseguida, sin saber si confiar en él. «No soy su madre», susurró al fin, apenas audible entre el viento. La encontré envuelta en una manta junto a un contenedor de basura. No sabía qué más hacer. Alexander se inclinó más, su abrigo aún rodeando los hombros de ella, los bordes agitándose con el viento. «No estoy pidiendo nada», añadió rápido Emily. «No quiero tu dinero ni tu ayuda. Solo necesitaba un lugar donde sentarme. Un sitio donde tal vez ella pudiera pasar la noche». Su voz se quebró. Pensé que quizá podría mantenerla caliente el tiempo suficiente, hasta que alguien llegara. «Eso es todo». Alexander la miró, mientras la nieve se asentaba suavemente sobre su cabello oscuro y se derretía en sus mejillas. Por un momento no habló. Observó al bebé. Luego volvió la mirada a la joven frente a él. La suciedad en su rostro, la piel desnuda de sus pies, la manera en que su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por cargar demasiado sola. «No puedo permitir que nadie tenga que pedir permiso para hacer lo correcto», dijo con voz baja, pero firme. «Ven conmigo». La respiración de Emily se cortó. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó sorprendida. «Dije, ven conmigo», repitió él. «Déjame llevarlas a un lugar cálido, seguro». Ella negó con la cabeza, más por instinto que por resistencia. «Ni siquiera me conoces. No necesito hacerlo». Su mano se extendió, abierta. No la obligó, no exigió, solo esperó. Por un largo momento ninguno se movió. La nieve caía entre ellos en copos lentos y pesados. La calle permanecía en silencio. La ciudad, ajena a lo que sucedía en el borde de una acera olvidada, Emily miró su mano. Luego al bebé,
cuyo pequeño rostro ahora estaba casi quieto contra su pecho, y volvió a encontrar los ojos de él. No vio allí lástima ni juicio, solo humanidad, y algo dentro de ella, algo largo tiempo enterrado bajo capas de decepción, miedo y soledad, se inclinó hacia adelante, como una llama temblando hacia el calor. Asintió. Sin una palabra más, Alexander se inclinó y la levantó a ella y al bebé entre sus brazos. Fue cuidadoso, acunándolas como si fueran algo frágil, algo sagrado. Emily inhaló con fuerza ante el calor repentino, la fuerza de su abrazo, la absurda realidad de todo. Él las llevó hasta la sub y la colocó suavemente en el asiento trasero, donde el calor ya brotaba de las rejillas. Envolvió otra manta alrededor de sus piernas y ajustó el termostato del auto. El bebé se movió débilmente en sus brazos, dejando escapar un suave llanto lastimero. Emily acarició su frente y se recostó, apoyando la cabeza contra el asiento. Por primera vez en horas, tal vez días, se permitió exhalar. Entonces llegaron las lágrimas, silenciosas, implacables, rodando por sus mejillas mientras el calor finalmente llegaba a sus huesos. No sollozó, no habló, pero su cuerpo temblaba, liberando todo como un globo que había sido estirado demasiado, ahora desinflándose suavemente en la seguridad de la quietud. Alexander la miró por el espejo retrovisor. «Ahora están a salvo», dijo en voz baja. Las dos, ella no respondió, solo asintió de nuevo, abrazando al bebé más cerca mientras la nieve afuera caía con más fuerza y la SUV avanzaba hacia la noche, todo el tiempo. Ella se mantuvo en movimiento. La SUV cruzó las puertas de hierro de una imponente propiedad situada al borde de la ciudad. Árboles gigantes flanqueaban el largo camino de entrada, sus ramas cargadas de nieve, inclinándose suavemente bajo el frío de la noche. Al final del camino se alzaba una imponente mansión de piedra, extensa, hermosa, majestuosa y silenciosa. Emily parpadeó frente a la ventana, sin estar segura de si estaba soñando. El calor del auto había arrullado al bebé en sus brazos, sumiéndolo en un sueño frágil. Ella contenía la respiración como si temiera que hablar rompiera el extraño hechizo que se había asentado sobre la noche. Alexander salió del auto y rodeó el vehículo. Abrió la puerta con cuidado silencioso. «Pueden entrar», dijo suavemente. Ella dudó, apretando al bebé más fuerte contra su pecho. «Solo será por esta noche», añadió él. «Solo necesitan descansar, eso es todo». Aún insegura, aún temblando, asintió y dejó que él la ayudara a salir. Sus pies descalzos tocaron la fría piedra del camino por apenas un segundo antes de que él la alzara nuevamente en sus brazos, llevándola por las escaleras. Las puertas principales se abrieron antes de que llegaran a ellas. Un hombre alto, mayor, vestido con un traje oscuro, de postura perfecta y expresión impenetrable, esperaba. «Buenas noches, señor Pierce», dijo con calma, sus ojos desviándose con curiosidad hacia la joven que llevaba en brazos. «Esta es Emily», dijo Alexander sin detenerse. «Ella y el bebé necesitan una habitación cálida. Llama al doctor Hanley. Que venga de inmediato». «Enseguida, señor». El interior de la casa era impecable. Suelos de mármol se extendían bajo techos altos y el arte moderno adornaba las paredes. Todo estaba pulido, inmaculado y frío. Ninguna fotografía, ningún juguete, ningún signo de vida. La mirada de Emily se movía con inquietud mientras él la llevaba por un pasillo. Se sentía pequeña en la inmensidad de la casa, como si no perteneciera allí. La condujo a una habitación de invitados, cálida, iluminada suavemente, con una chimenea ya crepitando. La cama estaba hecha con ropa limpia y había una mecedora colocada junto a ella, como si la casa hubiera sabido de algún modo lo que ella necesitaría. Alexander la sentó con delicadeza. Ella lo miró sin saber qué decir. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «El doctor llegará pronto. Hay comida en camino y calcetines calientes si los quieres». Emily bajó la mirada. «¿Por qué haces esto?». Alexander no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso atrás, manos en los bolsillos, y la observó acomodarse en la silla con el bebé. La luz de la chimenea proyectaba sombras sobre su rostro, joven pero marcado por la vida y la forma en que acunaba al niño, como si fuera su propio corazón. Sintió que algo se removía en su pecho, algo antiguo y enterrado por mucho tiempo. Recordó otra habitación, un cuarto de hospital años atrás. Su madre, pálida y sonriente, sentada en una silla gastada, ayudando a una anciana a beber sopa de una taza. «No tiene familia», le había susurrado. «Sí que por esta noche seré la suya». Esa había sido la última semana de su vida. Un colapso repentino, insuficiencia cardíaca no diagnosticada. Murió haciendo lo que más amaba, sirviendo a los demás, silenciosa, gentilmente. Alexander no había llorado en su funeral. Al día siguiente había volado de regreso a Nueva York y se había enterrado en el trabajo, el éxito, el control, el ruido. Pero ahora
En el silencio de esta cálida habitación, observando a una desconocida cuidar a un niño que no era suyo, aquel recuerdo emergió como una marea. Su garganta se tensó. Dio media vuelta para irse. «Descansa», dijo, su voz más baja ahora. «Si necesitas algo, estaré al final del pasillo». Emily asintió lentamente, sus dedos rozando la mejilla del bebé. Cuando él salió y cerró la puerta tras de sí, Alexander se apoyó en la pared del pasillo y miró el suelo. Algo había cambiado. No sabía qué exactamente, solo que por primera vez en años el silencio de su casa no se sentía tan vacío. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas translúcidas de la habitación de invitados. El fuego se había apagado hacía horas, pero la habitación aún conservaba su calor. Emily se incorporó en la cama, con el bebé descansando tranquilo sobre su pecho, envuelto en una manta limpia que alguien había dejado durante la noche. Hubo un golpecito suave en la puerta. Antes de que pudiera responder, Alexander entró llevando 2 tazas de algo caliente. Llevaba un suéter sencillo y jeans, sin rastro del pulido CEO que había conocido la noche anterior. Se veía humano, quizás cansado, pero amable. «Traje té», dijo. Extendiéndole una taza, Emily dudó. Luego la tomó con una mano, cuidando de no molestar al bebé. «Gracias». Él se sentó en una silla cercana, dejando que el silencio se asentara por un momento. El único sonido era el suave tic-tac de un reloj de pared y el tenue arrullo del bebé. «¿Cómo está ella?», preguntó inclinando la cabeza hacia la pequeña. «¿Sigue durmiendo?». Emily respondió con voz baja. «Ahora está cálida. Eso ya es algo». Alexander la observó por un largo momento antes de hablar de nuevo. «No quiero entrometerme», dijo suavemente. «¿Pero quién eres, Emily?». Ella miró su té durante un rato. Luego apoyó la taza en la mesita de noche. Sus dedos jugueteaban con el borde de la manta. «Mi papá murió cuando yo tenía 6 años», dijo finalmente. «Trabajaba en construcción. Un día no regresó a casa. Simplemente se fue. Mi mamá hizo todo lo que pudo, pero siempre estábamos a un paso de perderlo todo». Hizo una pausa tragando con dificultad. Cuando tenía 10 años íbamos caminando a un segundo trabajo que ella había conseguido. Me tomaba de la mano. Había un conductor que no vio el paso peatonal. Me empujó fuera del camino. Su voz se quebró. Ella no lo logró. Alexander no dijo nada. Conocía el tipo de silencio que exige el dolor. «Por un tiempo viví moviéndome entre familiares», continuó. «Ninguno de ellos realmente me quería. Aprendí a mantenerme callada, a ser útil, a no ocupar espacio». Rió suavemente sin humor. «Entré a una buena escuela secundaria con beca y luego a una universidad estatal. Trabajaba de noche limpiando oficinas. Estudiaba en el armario de los conserjes. Cualquier cosa para seguir en la escuela. Sabía que quería ser enfermera». «¿Por qué enfermería?», preguntó suavemente. Sus ojos se encontraron y por primera vez hubo un destello de algo firme en ellos. «Porque cuando tenía 11 años me rompí un brazo en un hogar de acogida. La mujer que me llevó al hospital no se quedó, pero hubo una enfermera que sí, se quedó conmigo todo el tiempo. Me trenzó el cabello mientras esperábamos. Me dijo que importaba». Sonrió débilmente. «No recuerdo su nombre, pero nunca olvidé cómo se sintió». Alexander bajó la mirada con las manos apoyadas sobre las rodillas. Sintió de nuevo ese viejo dolor, la cara de su madre, su voz, sus manos sobre una hoja en la residencia de ancianos, siempre buscando a alguien que no tenía a nadie más. «Pensé que si podía ser esa persona para alguien más», dijo Emily, «tal vez todo tendría algún valor». Él levantó la mirada. «¿Y ahora?», preguntó. «Tu trabajo». Su expresión se apagó. «Últimamente ha sido más difícil. Recortes de presupuesto, turnos más cortos, salario más bajo. Tomaba todas las horas extra que podía y aún así no podía pagar la renta. Mi casero me dio plazo hasta el viernes». Alexander sintió un nudo en el pecho. «No tenía un plan anoche», admitió ella. «Solo escuché llorar a ese bebé y no pude caminarme lejos». Luego lo miró, con la voz firme esta vez. «No tengo dinero, ni familia, ni siquiera un hogar de verdad. Pero sí tengo un corazón que no puede ignorar a un niño dejado en el frío. Eso es todo lo que tengo». La garganta de Alexander se tensó. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Tienes más de lo que crees, Emily». «¿Más?», parpadeó ella. «Sí», dijo él, «tienes valor. Y eso es raro». Los días que siguieron se desarrollaron como páginas de un libro tranquilo y desconocido. Suaves, inciertos, pero profundamente humanos. Emily y el bebé permanecieron en la mansión, acurrucados en sus rincones silenciosos como rayos de sol que nunca habían tocado ciertas habitaciones antes.
Aunque cada mañana se decía a sí misma que era temporal, cada hora se estiraba más que la anterior, sostenida por gestos simples y un creciente sentido de seguridad. Alexander nunca le pidió que se fuera. En cambio, aparecía en el desayuno con una cálida sonrisa y una bolsa de supermercado llena de fórmula infantil y pequeños calcetines rosas. Una tarde, lo encontró en la recién montada habitación del bebé, luchando por poner un pañal a un osito de peluche, el ceño fruncido y un manual de instrucciones esparcido en el suelo. Levantó la mirada un poco avergonzado y dijo: «Pensé que debería empezar a practicar». Emily rió. Rió de verdad. Por primera vez en lo que parecían años, empezaron a compartir las comidas en la cocina en lugar de comer separados. Al principio fue incómodo. Ella era demasiado educada, demasiado cauta, insegura sobre dónde estaban dibujadas las líneas invisibles de clase y circunstancia. Pero Alexander las borraba lentamente, de manera sutil. Le hacía preguntas sobre la enfermería, sobre el bebé, sobre los sueños que ella tenía antes de que la vida se interpusiera. Y cuando ella le preguntaba cosas a cambio, notaba cómo algo en él también cambiaba. Paredes suavizándose, una soledad silenciosa aflorando. Una tarde, mientras el viento aullaba contra las ventanas y la nieve pintaba los cristales, Emily estaba en la cocina con las mangas arremangadas, enseñándole a preparar sopa de pollo desde cero. «¿Nunca has picado una cebolla antes?», bromeó, observando cómo parpadeaba con los ojos húmedos. «No sin un chef personal entre mí y el cuchillo», admitió. Ella rió y extendió la mano para guiar la suya, y por un momento sus dedos se rozaron. Él no se apartó. Cuando la sopa empezó a hervir a fuego lento, estaban sentados en la isla, riéndose de la flor que él accidentalmente había derramado sobre sí mismo, mientras el bebé dormía en la cuna cercana, y así comenzó, no con gestos grandiosos, sino en pequeños momentos inadvertidos. De esos que no se anuncian pero dejan ecos mucho después. Pero no todo fue risa. Una noche el bebé se despertó gritando. Emily se levantó de un salto del sofá, el corazón latiéndole con fuerza, corriendo hacia la habitación del niño. Encontró al pequeño con fiebre alta, su cuerpecito flácido y húmedo. «Oh no», susurró, con la voz quebrada. «Está ardiendo». Alexander apareció detrás de ella, ya marcando un número en su teléfono. «El doctor Henley estará aquí en 20 minutos». «No», dijo ella rápidamente. «No podemos esperar. Necesito llevarla ahora». Él no dudó. Tomó el bolso del bebé del rincón, envolvió al pequeño en varias capas y se volvió hacia ella. «Abrigo, zapatos, vamos». El trayecto al hospital fue un borrón de luces rojas y oraciones silenciosas. Emily sostuvo al bebé con fuerza en el asiento trasero, susurrándole palabras calmantes entre dientes apretados. En urgencias, los médicos tomaron al bebé de inmediato. Emily permaneció fuera de las puertas de vidrio, abrazándose a sí misma, mirando el espacio donde la pequeña había desaparecido. Alexander se quedó a su lado. «Es fuerte», dijo con suavidad. «Estará bien. Debí haberme dado cuenta antes», sollozó Emily. «¿Qué clase de enfermera no detecta una fiebre?» «Tú la detectaste», dijo él con firmeza. «Actuaste. La protegiste». Ella se giró hacia él, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo hacer esto sola», susurró. «No estás sola», respondió. Él tomó su mano. Ella lo miró buscando, con miedo de ilusionarse, pero sin poder evitarlo del todo. Alexander apretó suavemente sus dedos. «Ahora estamos en esto juntas». Los rumores comenzaron en silencio, solo susurros al principio. Unas pocas fotos borrosas se filtraron en línea. Una imagen granulada de Alexander Pierce en una clínica pediátrica. Una toma de una joven de cabello rubio entrando en su propiedad. El bebé en sus brazos. Luego llegaron los titulares. Billionaire CEO jugando a la familia con enfermera desconocida. Mujer misteriosa y bebé abandonado. La vida secreta de Alexander Pierce. Internet estalló. Algunos lo llamaron una historia de amor conmovedora. Otros un escándalo, y la junta de Pierce no estaba nada complacida. En la siguiente reunión trimestral, el tono fue frío y clínico. Algunos de los miembros más antiguos se negaron siquiera a mirar a Alexander a los ojos. Otros se inclinaban hacia adelante, manos cruzadas, rostro inexpresivo. «Hemos revisado la cobertura», dijo uno con rigidez. «No es bueno para nuestra marca». Alexander permaneció en silencio al frente de la mesa. «Tienen derecho a su vida personal», ofreció otro miembro de la junta. «Pero alinear el nombre de la compañía con una mujer de antecedentes inciertos y un niño sin vínculos legales contigo no es un escándalo», interrumpió Alexander con voz firme. «Ella es enfermera y salvó a ese niño». «Sí», dijo alguien, «pero la percepción lo es todo. Los inversionistas ya están llamando». Luego vinieron las palabras que él esperaba, pero no el dolor que traían. «Si no estableces una distancia clara de esta situación,
Recomendaremos un voto para removerte como CEO y reubicar el control mayoritario. Así, de un solo golpe, toda una vida de trabajo, reputación, éxito y legado pendía de un hilo. Emily no había querido escuchar. Solo había entrado al pasillo para devolver una manta de bebé que acababa de doblar. La puerta estaba entreabierta. Las voces elevadas y urgentes. No escuchó todo, pero escuchó lo suficiente. Suficiente para saber que era una carga. Suficiente para saber que la vida que Alexander había construido, el imperio que sostenía, podía derrumbarse por su culpa. Esa noche, después de poner al bebé a dormir, Emily empacó su pequeña bolsa en silencio. No dejó rastro de enojo. Solo una nota sobre la encimera de la cocina, su letra pequeña y firme a pesar de las lágrimas que nublaban sus ojos. Alexander, me diste a mí y a este bebé más de lo que nadie jamás nos ha dado. Un techo, calor, una oportunidad de volver a creer. Pero no puedo ser la razón por la que pierdas todo. Perteneces a un mundo al que nunca debí pertenecer. Por favor, no me busques. Así puedo agradecerte. Emily. Cuando Alexander llegó tarde esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa. La habitación del bebé estaba vacía. Vio la nota y corrió. Sin tiempo para pensar, sin conductor. Tomó sus llaves y manejó. Primero al hospital donde ella solía trabajar. Luego por las calles nevadas de la ciudad con el corazón latiendo más fuerte en cada giro. Finalmente, la encontró en la misma parada de autobús, el mismo banco roto, la misma tristeza silenciosa en sus ojos que la noche en que se conocieron. Estaba sentada sosteniendo al bebé cerca, intentando no llorar, intentando ser valiente. Alexander se detuvo, salió del auto y cruzó la acera lentamente. Ella levantó la mirada, sorprendida. «Te pedí que no vinieras», dijo. Con la voz quebrada, él se arrodilló frente a ella, el aliento visible en el aire. «Leí tu nota», dijo suavemente, «y me di cuenta de algo». Ella lo miró esperando. «Si perderte significa mantener mi título, mi reputación y todo lo demás, entonces no quiero nada de eso». Sus labios se entreabrieron, los ojos muy abiertos. Él extendió la mano, rozando suavemente una brizna de nieve del rostro del bebé. «No te salvé aquella noche. Emily, tú me salvaste a mí, y no voy a dejarte ir». Luego hizo algo que ningún artículo ni titular podría explicar. Cayó de rodillas, abrazó a la única familia que alguna vez había importado, y susurró: «Este es mi mundo ahora y comienza contigo». Un año después, la nieve seguía cayendo, suave y ligera, como una amiga conocida. Pero esta vez no era una noche de soledad o miedo. Era un día de amor. En el jardín detrás de la mansión de piedra, bajo luces de hadas que brillaban entre ramas desnudas, un pequeño grupo de personas estaba reunido en silenciosa alegría. La nieve fresca besaba la parte superior de las sillas blancas, y el aroma de sidra caliente flotaba en el aire frío. La novia llevaba un sencillo vestido color marfil, de mangas largas, su cabello rubio rizado suavemente sobre los hombros. Sostenía en brazos a un niño regordete, envuelto en un abrigo azul marino y un gorro de lana. Él chillaba y reía mientras ella le besaba la mejilla, su risa resonando como campanas. Emily lucía radiante, más viva que nunca. Alexander estaba frente a ella sonriendo como si nunca hubiera sonreído antes. Sus ojos no se apartaron de los de ella ni un segundo, ni siquiera cuando comenzó la ceremonia. El oficiante era un niño de no más de 10 años, de pie con orgullo en un pequeño traje, las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía las tarjetas. Su voz titubeó al principio, pero se estabilizó con cada palabra. Años atrás, Emily había sido la enfermera que le salvó la vida tras un terrible accidente automovilístico. Entonces no tenía familia, pero ahora la había encontrado. No fue una boda grandiosa, sin cámaras, sin prensa, solo las personas que importaban. La ama de llaves, el médico de la familia, algunas de las enfermeras con las que Emily había trabajado. Incluso el administrador del hospital que alguna vez la ignoró en el pasillo estaba allí con flores en la mano. Observaban a dos personas intercambiar votos. No como un CEO y una enfermera, sino simplemente como dos almas que se habían elegido mutuamente. A través de la nieve y la lucha, a través del juicio y el sacrificio, habían llegado hasta aquí juntos. Meses después se sentaron uno al lado del otro en un pequeño escenario durante una entrevista televisada. Detrás de ellos, el logo de su nueva fundación brillaba en una enorme pantalla, More Chance Foundation, donde la esperanza comienza de nuevo. El presentador se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué los inspiró a crear esto? Alexander se volvió hacia Emily, invitándola en silencio a responder. Ella sonrió suavemente con los ojos tiernos. Porque a veces la segunda oportunidad que alguien necesita no es para sí mismo,
dijo. Es la que le dan, hizo una pausa, a un niño dejado en el frío, a un extraño, a una vida que nunca se suponía que importara hasta que alguien dijo que sí. La fundación se convirtió en un salvavidas para mujeres que habían sido olvidadas, madres solteras, bebés abandonados, familias al borde de rendirse. Cada semana llegaban cartas a la mansión, historias de supervivencia, de esperanza restaurada, de mujeres que vieron la historia de Emily y volvieron a creer. Ella no pidió ser una heroína, solo quería ayudar, y ahora lo hacía. Cada día, el sol descendía bajo en el cielo, pintando la nieve con luz dorada. En el jardín trasero de la mansión, Alexander sostenía al niño pequeño en sus brazos. Emily se unió a ellos, abrazando a ambos. El viento era suave. Los árboles susurraban detrás de ellos un alto letrero de madera tallado con cuidado. More Chance Foundation, donde la esperanza comienza de nuevo. Emily se recostó en el costado de Alexander, apoyando la cabeza en su hombro. Él la miró con voz baja. No solo salvaste a ese bebé, le besó la frente. También me salvaste a mí. La cámara se alejó lentamente. 3 figuras en la nieve bañadas en luz dorada. Ya no son extraños, ya no están rotos, solo son una familia. A veces la vida pone a las personas más improbables en nuestro camino. No para ponernos a prueba, sino para enseñarnos que el amor, la bondad y las segundas oportunidades pueden florecer incluso en las noches más frías. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder de la compasión o simplemente te dio esperanza, no olvides suscribirte a Soul Stirring Stories para más relatos conmovedores como este. Y si crees en historias que sanan e inspiran, pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestro viaje en llevar luz al mundo. Una historia conmovedora a la vez. Hasta la próxima. Sé amable y nunca subestimes el poder de una oportunidad más.